Este tema siempre, no sé, alrededor de 2 o 3 veces por año, si ustedes me han puesto atención, trato de hablar de este tema, de ya lo lograste, ¿verdad? Pero usted no sabe qué es. Y ahorita se va a dar cuenta que si ya logró qué. Y para mí es una de las situaciones que más nos cuesta a los seres humanos lograr eso, ¿verdad? Aunque sabemos que todos los seres humanos luchamos con diferentes situaciones, creo que esta en especial es una de las que nos cuesta a la gran mayoría. Hay otra gente que podría decir, no, yo no tengo problema con eso, yo no pasa nada, ¿verdad? Y sí, hay gente que es muy fácil de hacerlo, pero hay otros que tienen un poquito más de dificultad para poder lograrlo. Dice Efesios, vamos a ir a la carta de los Efesios, capítulo número 4 y versículo número 32. Efesios 4, 32. Ahí está proyectado. ¿Lo ven? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces ahora sí usted puede ya ir agarrando el hilo de saber que si ya lo logró. Lo primero es que nosotros tenemos que reconocer y de alguna forma no podemos negar que si hay algo que consideramos más difícil en la vida cristiana o en la vida del ser humano, es perdonar. Es una situación compleja. Y a muchos hijos de Dios, o a muchos cristianos, a muchos evangélicos, les cuesta perdonar a la gente que le ha ofendido. Piense por un momento, en algún momento, de alguien que a usted le haya ofendido. Y pueden, dentro de esa ofensa, pasar semanas, pasar meses, pasar años, y la persona se niega a perdonar porque lo que hace es que guarda resentimiento y rencor en su corazón. Entonces, una de las situaciones que no nos deja a nosotros perdonar fácilmente o rápidamente es porque nosotros somos muy rápidos para lograr guardar el resentimiento y el rencor en nuestro corazón. Nos hacen e inmediatamente lo guardamos. O sea, yo sé que cuando a nosotros nos hacen algo, muy probablemente de impulso, a primera nosotros vamos a querer desquitárnoslo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con ese impulso o ese sentimiento que la gente nos hace sentir, valga la redundancia, cuando nos causan un daño. Hay gente que tiene 30, 40, 20 años y no han podido perdonar. Cargan con eso en su corazón. ¿Por qué lo cargan? Porque guardaron el resentimiento ahí y lo bajaron a su corazón. Entonces les es dificultoso poder perdonar. Ahora, nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender que el tema del perdón es uno de los temas más importantes o principales en la vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque nuestra salvación, la redención de nuestra vida, se realiza por medio del perdón. ¿Me entendió? O sea, Jesús tuvo que perdonarnos a nosotros. Y entonces es algo que nosotros también tenemos que manejar. Dice que Jesús es nuestro modelo. Dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios, por medio de Jesucristo, nos perdonó, ¿qué tendríamos que hacer nosotros con los demás? Perdonar, ¿cierto?
Bueno, voy a volver a preguntar. Yo veo como que o están un poco desconcentrados o yo estoy perdido. Vamos a ver. ¿Sí me están poniendo atención? O inicio. O inicio. No ponga carga sobre mí, por favor. Porque yo me comienzo a poner nervioso y digo, ¿será que yo no me estoy explicando? Y al final los que van a terminar perdiendo son ustedes, porque entonces yo me voy a devolver. Y voy a comenzar de nuevo para ver si usted me entiende. Entonces se va a ir más tarde. Entonces, ¿qué le quiero decir? Es por eso que Dios quiere que nosotros perdonemos. Así exactamente como nosotros fuimos perdonados un día por Él. ¿Cuántos han sido perdonados? Amén. Así quiere Dios que nosotros perdonemos. Piense por un instante en gente que le ha hecho daño a usted. Pensé mucho en hacer la cena del Señor después del tema, pero digo yo, voy a hacerla antes, ¿verdad? Por lo general la hago a lo último, si se dan cuenta, casi siempre lo hago a lo último. Voy a hacerla antes y al final con doble propósito porque, y yo muy a menudo digo esto, ¿cuál es el doble propósito? Siempre digo que nosotros estamos muy mal enseñados o muy mal acostumbrados o tenemos una situación equivocada que para nosotros los pecados tienen que ver con el pecado sexual, tienen que ver con el robo, tienen que ver con si mato a alguien. Aquellas cosas que generan de verdad algo visible ante los demás, pero no tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo entre ceja y ceja a doña Elsie, nadie sabe que yo tengo entre ceja y ceja a doña Elsie. Que no la quiero, que no la perdono, que un día me hizo un mal gesto y yo lo cargo aquí. ¿Me están entendiendo? Y entonces yo con libertad paso, tomo la cena del Señor, me hago, dicen por ahí, me hago el ruso, pero yo tengo algo en contra. Es solo un ejemplo, doña Elsie, yo la quiero mucho. Sí, es mejor aclararlo, ¿verdad? Pero yo tengo algo en contra de doña Elsie. Pero resulta que como eso no es visible, la gente no lo logra percibir en algún momento, no se van a dar cuenta porque hasta la saludo, pero yo no la quiero. Yo tengo algo en contra, es más, le deseo el mal a la persona. Y Dios no nos mandó a nosotros a sentir eso, ni a querer eso hacia los demás. Entonces, con doble propósito, hoy hice la cena antes. ¿Para qué? Para después de haber tomado la cena nosotros recapacitemos y digamos, yo no me soporto al vecino. Oiga, es que me tiene harto, tiene ese equipo a todo volumen, yo de verdad lo vomito. Un simple ejemplo, yo no soporto al compañero de trabajo, me cae mal. Es un metiche, es un lavamedias, ¿cómo es que le dicen? Chupamedias. Sí, lisonjero, sí, tiene una labia, no lo soporto. Y empieza a crecer aquello en el corazón de la persona que nosotros no nos damos cuenta, pero nos va haciendo daño. Y eso crece y eso hace que nosotros un día no tengamos paz. Ahora, ¿qué pasa si no lo logramos? El título es, ya lo lograste. O sea, perdonar. Ahora, ¿qué pasa si no lo logramos? Porque esa es una pregunta. Vamos a ver por medio de la palabra de Dios la razón. Ojalá usted pueda entender la razón por la cual el perdonar es indispensable, es importante en la vida de todo ser humano, pero en este caso de usted y yo como hijos de Dios, de usted y yo como cristianos. ¿Por qué es importante perdonar? Pastor, ¿por qué usted tan a menudo habla de esto? Porque es importante, porque eso ensucia nuestro corazón, porque eso daña nuestro corazón. Amén. Vamos a ver lo primero. Si usted y yo no lo logramos, ¿no logramos qué? Si usted y yo no lo logramos,
nunca vamos a poder ver a las personas como Dios las ve, como Dios las observa, como Dios las mira. Vea lo que dice Mateo capítulo 9, verso 36. Mateo capítulo 9, verso 36 dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué pasó cuando vio a la gente? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando usted y yo no perdonamos, cuando usted y yo no logramos eso de lo que hoy estamos hablando, entonces nunca vamos a poder ver con amor y con compasión a la persona que nos hizo daño. Siempre la vamos a ver con enojo. ¿Por qué? Porque cada vez que vemos a la persona, lo que nos recuerda es el daño que nos hizo. Pero Jesús nos enseña el pasaje que él ve a la multitud e inmediatamente, ¿qué pasó cuando la vio? Tuvo compasión de ella. ¿Qué pasó cuando Jesús lo vio a usted y me vio a mí? Tuvo compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos desamparados y dispersos como ovejas que no teníamos pastor. Entonces ponga atención cómo Jesús ve a la gente. ¿A cuál gente? A la gente que le ha hecho daño, a la gente que ha pisoteado su sangre, a la gente que le ha dado la espalda, a la gente que un día dijo estar con él, pero un día lo abandonó. A esa gente los vio, ¿cómo dice el pasaje? Con compasión. ¿Cómo tenemos que ver nosotros a la gente? Si no la vemos con compasión y con amor, nunca vamos a poder verla como Dios las ve a ellas. Si la vemos con enojo, entonces ese enojo va a traer un deseo de venganza. ¿Por qué? Porque inmediatamente que la veo, me acuerdo del daño que me hizo. La veo con ojos de menosprecio, porque cada vez que la veo recuerdo la situación mala que me hizo. La veo con amargura, porque cada vez que la veo recuerdo todo lo malo que hizo para que a mí me fuera fatal. Pero yo tengo que aprender a ver como Jesús ve. Vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Usted tiene que pensar, y yo tengo que pensar, cuando la gente nos hace daño, cuando la gente nos hace mal, nosotros tenemos que pensar que esa gente no tiene lo que usted y yo sí tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? El amor de Cristo. Y si yo tengo el amor de Cristo, ¿cómo entonces guardo rencor? Si yo tengo a Jesús, ¿cómo entonces guardo rencor? ¿Me está entendiendo? Esa gente no las tiene. Dice que él ve a la multitud, dice que tuvo compasión de la multitud porque se da cuenta que estaban desamparados. Cuando nosotros vemos a alguien que nos hace daño, lo que tenemos que saber o darnos cuenta es que esa gente no tiene a Jesucristo. Pero yo no puedo actuar igual a ellos porque yo sí tengo a Jesucristo. Dice que los ve como desamparados y dispersos como ovejas a quien no tienen pastor. Pero resulta que usted y yo no estamos desamparados ni estamos dispersos porque usted y yo sí tenemos el buen pastor. Entonces no podemos actuar de la forma en que actúa la gente que nos hace daño. O sea, no podemos empezar a guardar y a guardar cosas feas y malas en nuestro corazón. Entonces es por eso que cuando nosotros no perdonamos, empiezan a salir de nuestra boca palabras hirientes. ¿Se han dado cuenta? Si le ha salido alguna vez alguna palabra hiriente, no me diga que no. Si no me diga que no, o sea, no sea tan pandereta, no me diga que no. Ya lo logró. ¿Ah? Hay palabras hirientes que salen. Y ponemos en las personas como algunas etiquetas. Los ofendemos, tenemos momentos de burla para la gente, de menosprecio. Y nosotros no podemos actuar así. Pero a veces nosotros decimos, sí, ya lo perdoné. Sí,
Cristo vive en mí, se panderetiza todo usted. Cristo vive en mí, la sangre de Cristo tiene poder y el Espíritu Santo me da fortaleza. Y cuando ve a la persona se vomita, usted no ha perdonado nada. Usted sigue teniendo rencor, usted no ha sacado eso malo que le hizo. Usted y yo no nos podemos engañar, y mucho menos engañar a Dios. Mucho menos engañar a Dios. ¿Sabe, hermano y hermana? De verdad, el perdón es fundamental en su vida y en mi vida. Si nosotros queremos tener una comunión bonita con nuestro Dios, es fundamental que usted y yo tengamos nuestro corazón sano. Que perdonemos a la gente que nos ha hecho daño o a la gente que le ha hecho daño a algún ser querido que nosotros tenemos. Dice Isaías capítulo 43 y versículo número 4. Dice, ya lo vamos a ver. Isaías 43, verso 4. Ahí lo tiene proyectado. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Vea. Quizás nosotros vivimos con personas que se niegan a perdonar los errores que hemos cometido y entonces no perdonan los errores que hemos cometido y lo que recibimos de esa persona son palabras hirientes, palabras de menosprecio. Pero tenemos que darnos cuenta que esas palabras nunca van a reflejar lo que Dios piensa de nosotros. Es más, lo que Dios siente por nosotros. Porque oiga lo que dice el versículo, léalo conmigo. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. O sea, nos ve como gente honorable a nosotros. Pero nosotros quizás a la gente que nos ha hecho daño no podemos verlos así. Solo vemos, cada vez que lo vemos, vemos el error que cometió. Cada vez que lo vemos, vemos la ayuda que no nos dio. Cada vez que lo vemos, vemos cuando nos dio la espalda a nosotros. Y entonces así nosotros no podemos perdonar. Así es muy difícil que nuestro corazón esté sano. Y siempre digo esto, usted muchas veces vive enojado todo el día y la persona que está allá, a la cual usted no ha perdonado, está tranquilo, está feliz. Eso es lo peor. Y quizás esa persona impía no es hija de Dios. Y usted, llamándose cristiano, viviendo sin paz, amargado, como un limón agrio, sin una sonrisa. De verdad, para reflexionar. Lo segundo que quiero decirle, y quiero que leamos Mateo 18, del 23 al 30. Y lo segundo es que si no lo logramos, o sea, si no perdonamos, nunca vamos a poder resolver los conflictos con nuestros prójimos. Si usted y yo no logramos el perdón, nunca resolveremos el conflicto con la gente. Vea lo que dice, usted conoce este pasaje, usted lo ha leído muchas veces, usted lo ha escuchado muchas veces. Vea lo que dice Mateo, capítulo 18, verso 23 en adelante. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Están conmigo ahí? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Escuche bien, ¿cuánto le debía? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, dice el verso 26. Entonces aquel siervo, ¿cuál siervo? El que le debía 10,000 talentos. ¿Qué hizo? Postrado le suplicaba, diciendo, ¿qué hacía? Le suplicaba, diciendo, Señor,
ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vea, él estaba desesperado. Si usted nunca ha leído la historia o nunca la ha oído, préstele atención. Estaba desesperado y le suplicaba. Verso 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿De cuánto? Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, ¿cuál siervo iba saliendo? Al que le perdonaron la deuda, ¿verdad? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Anote ahí, tarea. Averiguar cuánto es 10,000 talentos y averiguar cuánto es 100 denarios. Esa es la tarea que tiene para el próximo domingo, ¿verdad? Para que no falte, traiga la tarea. Si no la hace, entonces 100 veces va a escribir en su cuaderno: no vuelvo a faltar sin tarea, no vuelvo a faltar 100 veces. Ok, diciendo, ahora sí, verso 28, pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, ¿cuál consiervo? El que le debía 100 denarios al que le perdonaron la otra cuenta. ¿Sí me están entendiendo? Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Qué historia, ¿verdad? Pero muchas veces se parece a nosotros. Sí, nosotros la leemos, pero muchas veces se parece. Vean, hermanos, el rey que llamó a sus siervos para hacer cuentas, ese rey representa a Dios, según la historia. Y nosotros teníamos una gran deuda con él, o sea, con Dios. Le debíamos muchísimo a Dios. ¿A causa de qué le debíamos? A causa de nuestros pecados. ¿Cierto? Una deuda impagable. ¿Me está entendiendo? Y esa deuda impagable, pues lógicamente no podíamos pagarla de ninguna manera. Pero ¿qué hizo Dios? Nos perdonó la deuda. Nos canceló la deuda. Usted no me debe absolutamente nada. Vaya, usted es libre. No lo voy a condenar. No lo voy a juzgar. Está cancelada la deuda. Eso nos dice Dios a nosotros, ¿cierto? Entonces, al Dios cancelar nuestra deuda, dejar la paga, ¿qué hizo? El gran conflicto que había entre Dios y nosotros se resolvió. ¿Cómo se resolvió? Por medio de su perdón. Por medio de que nos perdonó la deuda. ¿Cuál deuda? La deuda del pecado. Wow, deuda impagable. Eso está bonito, ¿verdad? Y usted dice: amén, gloria a Dios. Señor, tú me liberaste, tú me perdonaste, mi deuda quedó cancelada, mis pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. Todo lo llevaste ahí en la cruz, fue cancelado. Gracias. Pero lastimosamente muchos de nosotros somos como ese consiervo que fue perdonado por el rey, porque nosotros nos negamos a perdonar como fuimos perdonados. Dice que le perdonó 10,000 talentos. Y cuando salió lo agarró del cuello y le exigía que le pagara, habiendo sido perdonado hacía un instante.
Por eso es, ¿cómo se resolvió nuestro problema con Dios? Cuando Él nos perdonó. Cuando la deuda de nosotros fue cancelada. Ahí se resolvió el problema con Dios, el problema de comunicación, el problema de unidad, el problema de padre e hijo, ahí se resolvió. Solamente con la cancelación, solamente con el perdón de esa deuda. Pero como nosotros muchas veces reaccionamos como ese consiervo que fue perdonado, pero que alguien le debía, tenía una deuda con él, entonces al reaccionar como ese consiervo, no podemos resolver los conflictos con nuestros prójimos. Por eso no podemos resolver el conflicto con el cónyuge. Por eso no podemos resolver el conflicto con nuestros padres. Porque cuando veo al cónyuge me acuerdo de lo que me hizo. De todo el montón de ratadas que me hizo. Porque cuando veo al padre o a la madre, me acuerdo de todo el daño que me hizo papá, me acuerdo de todo el daño que me hizo mamá, y entonces no puedo arreglar el conflicto que tengo con el ser humano, porque no le he perdonado la deuda, y la deuda tengo que perdonarla como Jesús perdonó la mía, exactamente igual. Para poder tener una muy buena relación con Él. Cuando yo ordeno la situación y perdono la deuda de la gente que me hizo daño, entonces yo voy a tener una muy buena relación con la gente. Pero como Él lo hizo, ¿me está entendiendo? Pero qué lindo es saber que nuestro Padre nos canceló la deuda, nos perdonó, no le debemos nada. Todo nos los canceló, todo nos los perdonó, pero nosotros no queremos hacerlo con la gente. Le sacamos en cara a los hijos, a los hermanos en Cristo, hermanos de sangre. No, es que mi hermano me hizo aquello y yo no soporto y me trató mal y me echó de la casa. Si tú enfocas Mateo 18, del 23 al 30, usted va a decir, definitivamente es necesario que yo perdone. No importa lo que me hizo mi tía, no importa lo que me hizo mi abuela, no importa lo que hizo papá, que me desheredó, me dejó sin nada, se lo dio a mis hermanos, yo lo perdono. Yo lo perdono. Pero yo tengo que empezar a ver por medio de la Escritura. Vea que el primer pasaje que vimos ahí tenía que ver cómo Jesús veía la multitud. Y ahora vemos un pasaje de cómo Dios perdona la deuda. Y cómo Dios nos llama a nosotros. Vea, hermanos, claramente. O sea, si usted lee ese pasaje, no hay nada que tratar de interpretarle así que usted diga, es que no entiendo esto. No hay nada. O sea, es súper sencillo. Dígame, o sea, usted lo comprende así súper sencillo. ¿Sabe dónde está la pega? Dijo el sobador. En aplicarlo. No en entenderlo. El asunto, el meollo del asunto está en aplicarlo. Ah, porque qué duro. Qué duro es perdonar a aquel o aquella que nos hizo daño. ¿Y cómo lo hizo el Padre? Se desprendió de lo más amado. Así, de lo más amado, de su único hijo. Lo envió a la tierra para cancelar nuestra deuda. Sabiendo el Padre, dígame si no es así, sabiendo el Padre que usted y yo tampoco era que íbamos a ser muy fieles, ¿cierto? Sabiendo el Padre que un día sí y uno no, que un domingo sí y otro no, que un jueves sí y otro tampoco. Sabiendo el Padre que nos íbamos a equivocar, sabiendo el Padre que le íbamos a ser infieles, sabiendo el Padre que en momentos podíamos pisotear la sangre y negarle a Él como lo negó Pedro en aquel tiempo.
Pero sabiendo el Padre que nosotros íbamos a actuar así, Él dijo, yo voy a enviar a lo que más amo, lo más preciado, a que muera de una forma desgarradora, terrible, dolorosa por usted. Porque le amo, porque creo, porque amo al ser humano, y aún sabiendo que me vas a dar la espalda, te sigo amando. ¿Me está entendiendo? Y usted no quiere perdonar a aquel que un día le pegó 2 madrazos. Ay, es que usted no sabe cómo me dolió, pastor. ¿Qué le dolió? Nada. Le dolió a Jesús. A Jesús sí le dolió. Y cargó lo suyo y lo mío sin tener que cargarlo. No debió haberlo cargado. Era puro, era limpio, era santo, es santo. Y lo cargó por usted y por mí, nos perdonó. Y por eso estamos sentados hoy ahí. Y por eso el día que muramos vamos a ir a su presencia. ¿Y por qué no perdonar a aquel que un día nos dijo 3 palabrotas? ¿Por qué no perdonar a aquel que un día nos robó? Gloria a Dios. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué cuesta? ¿Sabe qué cuesta? ¿Sabe qué cuesta? ¿Qué dijo? Ego. Ego. Soberbia. Eso es lo que cuesta. Soberbia. ¿Yo por qué? ¿Yo por qué tengo que bajar? ¿Yo por qué tengo que ir a hablar? ¿Yo por qué tengo que pedirle perdón? Ego, soberbia. ¿Sí sabe que Jesús se ponga a decir, yo por qué tenía que ir a esa tierra? ¿Yo por qué tenía que morir por usted? Mírese usted lo malagradecida que ha sido conmigo. Mírese, ¿se imagina Jesús sacándonos a nosotros todos los trapos sucios? ¿Tendría Jesús? Oiga, yo no sé qué, me quedaría listo. De verdad. Y Jesús no lo hace. Nos perdonó y nos perdonó. ¡Qué amor más lindo! Pero nosotros seguimos resentidos. Hasta lloramos. Ay, usted no sabe, es que... No. Deje de conmiserarse. De verdad, deje de conmiserarse. Saque lo que Jesús le puso a usted quisiera. Póngalo en su corazón, trabájelo. Aplíquelo. Yo les he contado, hermanos, mis historias. La señora que dijo que yo fui el que estaba en el asalto y que yo fui el que asalté y me metieron 8 años. Y yo no fui. En esa no fui, está bien dicho. En esa no fui. Me comí 8 años. Esos 8, porque había otra más, ¿verdad? Que esa sí fui. 8 gratuitos. Pero si me hubiera tenido que comer los años que me hubiese comido, todavía estuviera adentro. ¿Y quién sabe cómo? Y quién sabe cómo, sí. Quizás hasta con más sentencia, tratando uno de resguardar su vida. Tal vez ya me hubieran matado ahí adentro, o yo estuviera con más años, hubiera tenido que matar a alguien, no sé, porque eso es lo que se vive en la cárcel, defender su vida. Pero Dios tenía algo así, exacto, bueno, que si no hubiera sido eso, yo no conozco a Jesús. ¿Cómo no voy a estar agradecido yo con Dios? Y además hasta con esta señora. Sacó esa señora, yo hoy le agradezco. Se la había jurado antes, pero hoy se lo agradezco. Sí, yo lo he contado, se la había jurado. Claro. Hace como un mes hablaba con Yasmín y Carlos y me volvían a preguntar toda la historia vivida, ¿verdad? A ellos les gusta que le cuente la historia. Y entonces les contaba esta historia. Y ellos me decían, papi, ¿usted sabe quién es esa señora? Y digo, claro, todo.
nombre, primer nombre, segundo nombre, a primer apellido, conocido como, todo. Y entonces el investigador Figueroa Jr. Se metió a buscarla. Oye, la encontró. ¿Sabe dónde vive? Oye, usted sabe dónde trabaja, cuántos años tiene. Me mandó la foto de ella y me dijo, porque lo hablamos aquí, él se fue. Al día siguiente me mandó y me dice, ¿sabe quién es ella? Dije, no, ¿quién es esa señora? Y me dice, Julana de tal, y ya me le quedé y dije, wow. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? Eso sucedió hace cuánto. ¿Les cuento hace cuánto sucedió? Hoy hace 29 años yo estaba preso. Hoy hace 29 años. No, estaba muy joven. Después le digo la edad. Estaba muy joven. Hace 29, hoy estoy cumpliendo 29 años de que entré a la cárcel por primera vez. Y lo digo con mucha pena. Porque la historia fue extraña, cabezonada, pero ella fue la persona que utilizó Dios, porque por ella fue que me condenaron. Y entonces me la mostró y todo el asunto. Mi hijo quería irle a preguntar, a ella la buscó para irle a preguntar por qué me había hecho eso. Me dice, nada más voy a ir. Le digo, no. O sea, nada. Me dice, no, yo no voy a ir a nada. O sea, usted me conoce. Le digo, no, deje a la señora tranquila, quizás ni se acuerda, ¿verdad? Si algún día Dios la pone en el camino, entonces uno conversa con ella, pero se puede tomar hasta como una amenaza, ¿verdad? Entonces, es complicado. Le cuento y le repito esa historia por enésima vez, porque yo no podría seguir teniendo rencor contra esta persona. Yo seguí teniendo rencor contra esta persona años de estar en la cárcel. Años. ¿Usted sabe cuándo se me quitó el rencor contra ella? Cuando Jesús me encontró en una celda. Fue tan rápido que yo había dicho que yo me las cobraba. Fue tan rápido cuando Jesús me encontró y me tocó el corazón. Empezó a tratar conmigo. Me habló tan bonito, donde yo no valía un 5 para el ser humano, donde prácticamente estaba abandonado, exceptuando mi familia. Y Jesús fue de inmediato que a doña Norma, solo el primer nombre le voy a decir, que a doña Norma la perdoné. La perdoné, yo no resiento nada contra esa señora, absolutamente nada. Y vuelvo a repetir, más bien yo agradezco. Y para terminar esta historia mía, yo quiero decirle algo, hermano. Trate de tomar algo bueno de lo malo que le sucedió. Si usted quiere perdonar, trate de sacar algo bueno. Si usted no logra sacar eso, usted no va a lograr perdonar. Su ego, tírelo al suelo. Su orgullo, tírelo al suelo. Su prepotencia, tírelo al suelo. Hace poco vi un mensaje de una semana, 2 semanas atrás, aquí en el Facebook, que alguien me escribió: mi amado pastor, sos un crack para la palabra. No sé si lo vieron, pero lo pueden buscar, ahí está. Sos un crack para la palabra. Él estuvo preso conmigo. Él fue pastor. Y hemos tenido una amistad y todo. Y él me dice, cuando nos vemos, que nos vemos poco, pero nos vemos, me dice, brother, estoy tan agradecido con usted.
Le digo, agradezca que en aquel tiempo no era cristiano, porque si hubiera sido cristiano no podía meter la mano por usted. Porque sí, él me agradece mucho porque le salvaba la tanda estando adentro, ¿verdad? Stacy, tenía que meterme por él. Y él me ponía este comentario y ahí a veces conversamos. Y es la parte de lo que Dios hace. Él me conoció estando en el mundo, así total, siendo un vulgar malcriado, y ahora me conoce del otro lado. ¿Por qué? Porque uno tiene que bajar soberbia, uno tiene que bajar orgullo, uno tiene que bajar ego, para que la palabra pueda trabajar en uno. Dice la palabra que a los altivos los ve de lejos. O sea, no puede hacer nada. Y hay gente, hermanos, que está en Cristo y continúa con su ego, y perdón el término, con su ego tonto, diciendo es que yo no, porque que venga él, que venga ella. ¿Se imaginan que nuestro Dios dijera que venga él vino a nosotros? Usted no fue, él vino a nosotros. ¿Me está entendiendo? Eso dice la palabra. No fue que usted muy carga y usted fue a él, no. Él vino y le encontró lleno de pecado, hediondo a pecado, te encontró y metió la mano y te sacó. Y no dijo que venga él. Pero nosotros con nuestro ego decimos, si quiere que me hable ella. Pero yo, primero muerto, qué sencillo. Sí, ¿lo ha dicho alguna vez? Si lo ha dicho, eso es ego. Eso es ego, eso es prepotencia. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted si no hubiera sido por la gracia de Jesús? ¿Cómo estuviera usted? Pero orgullosamente estamos cerrados, equivocados. De por sí, a mí ni falta que me hace que me hable. No es un tema que me haga falta que me hable. No es un tema de esos. Es un tema que yo tengo que hacer lo que Él me pide, lo que Él me manda. Yo no puedo ser cristiano si no estoy haciendo lo que Él me dice que yo tengo que estar haciendo. Entonces no seamos como ese consiervo. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque nosotros muchas veces andamos en el corazón las facturas que nos deben. Como el polaco, que anda unos tarjeteros, todavía las usan, no sé, así, usaban unos tarjeteros amarillos, ¿verdad? Un montón, así, con una liga amarrada. Seguro no le compré a un polaco, ¿verdad? ¿Ah? Y entonces nosotros en la parte espiritual muchas veces andamos con las facturas que nos deben. Vemos a la persona y sacamos la factura. Te la tengo guardada, infeliz. Cuidado. Cuando hay algún conflicto, lo primero que sacamos a la luz es lo que nos han hecho. Las faltas que nos cometieron, el dolor que nos causaron. Pastores, que sí me causó dolor, yo no le estoy diciendo que no. Pero yo estoy seguro que el dolor que le causaron a usted y el dolor que me causaron a mí no se asemeja con el dolor que llevó Cristo. Entonces, vean, nosotros estamos perdidos, hermano. O sea, por más que usted ahora, cuando termine el culto, me pare ahí y me diga, pastor, es que yo no estoy de acuerdo. Usted no me va a ganar la partida a mí, no le va a ganar la partida a la palabra. A mí usted me puede, pero a la Biblia usted no le va a ganar. Nunca le va a ganar, ni yo le voy a ganar. Usted puede decir, no, es que fue mucho daño, ¿y qué? Es que no, eso me marcó para el resto de la vida, ¿y qué? Me dolió muchísimo, ¿y qué? Nada se asemeja a lo que hizo Jesús. Vea lo que dice el verso 32 y el verso 33 de Mateo 18. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo, ¿qué le dijo? Toda aquella deuda te perdoné. Fíjese a ver si le habla el Señor. Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste.
Signo de pregunta. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No tenía yo que tener misericordia de doña Norma? Ah, qué carga, pastor. No, no es carga. No es carga. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo mínimo que tendríamos que hacer, ¿cierto? Eso no es cuestión de carga. Amén, amén. Entonces, la pregunta es, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Recuerde ahí a la persona que usted le anda al facturero. Recuerde ahí, la persona que tiene. Sí, tiene a alguien, recuérdelo ahí, ese que usted lo saca como el polaco. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti. A ese que usted muy normal y seguidamente dice, yo no lo soporto, no lo trago ni con aceite salar, yo no me lo bajo, pastor, con nada. A ese no debías tener misericordia. Ese desgraciado arruinó mi vida por todos los años y yo deseo que le vaya, pastor, pero es como un quebrado porque no se merece absolutamente. A ese debes de tenerle misericordia. Ahora no lo digo yo, lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra, es verdad. Y si es verdad, tengo que hacerlo. Número 3. Ya vamos terminando. Apenas son las 12, está haciendo sol, no está haciendo hambre. Número 3, Isaías 43, 18. Si no lo logramos, entonces nunca vamos a poder ser verdaderamente libres del pasado. ¿Estamos? Si no logramos, ¿qué? Ahora sí sabe, el perdón. Ahora sí, cuando se lo preguntaron no lo sabía. Ahora sí. Isaías 43, 18. Versículo que he utilizado muchísimas veces. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Si no lo logramos, nunca vamos a poder ser verdaderamente libres del pasado. Entonces tenemos que entender que negarnos a perdonar va a significar seguir viviendo esclavizados al pasado. ¿Cómo? Recordando el dolor, recordando las heridas, recordando el menosprecio y el abandono que un día nos hicieron sufrir. Por eso dice la palabra, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Ya déjalas ahí. Ya lo que te hicieron, te hicieron. Dice que nuestros pecados fueron tirados ¿a dónde? Al fondo del mar. Y ya Dios no se acuerda. ¿Y a dónde fueron tirados? Al fondo del mar. Y eso lo he dicho en algunas ocasiones. Dicen por ahí, los que han estudiado esto, que la parte más profunda del mar tiene 11,000 metros de profundidad. Y la palabra dice que Él agarró nuestros pecados y los tiró a lo más profundo del mar. ¿Sabe para qué? Para que no haya una sola persona que pueda ir, sacarlos y restregártelos. Nadie puede entrar ahí. Entonces, si Él nos perdonó y los tiró al fondo del mar, porque nosotros sí vivimos recordando lo que nos hizo la gente en el tiempo pasado? Si ya Él no se recuerda. ¿Se imagina? Que cada vez hay que el hombre pues, de alguna forma utilice, como Él es todopoderoso, y le diga,
No sigas, acuérdate. Acuérdate de todo lo que has hecho. Todo esto, te lo perdoné. Dios no es así. Dios nos lo perdonó y lo tiró al fondo del mar y ya no tiene recuerdo de eso. Pero nosotros sí seguimos alimentando nuestro dolor, nuestra amargura con el daño que un día nos hicieron. ¿Sabe lo peor de esto? Cuando el pasaje dice, no os acordéis de las cosas pasadas y traigáis a memoria las cosas antiguas. Es que si nosotros seguimos metidos en ese dolor que un día alguien nos hizo, que sí es real que alguien nos hizo daño, vamos a perder las cosas que Dios tiene nuevas para nuestra vida. Dios tiene cosas nuevas para nosotros, cosas lindas, pero cuando vivimos metidos y anclados, esclavizados al pasado, no podemos salir. Dios quiere que nosotros seamos valientes para soltar el pasado. Usted y yo no vamos a poder avanzar si seguimos anclados por el peso de nuestro pasado en nuestra vida. No vamos a poder avanzar. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3 y verso 13? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Pero qué hace? Olvidando, o sea, el daño que me hicieron, lo dejo atrás. Y ahora me extiendo, ¿a qué? A las cosas que Dios tiene lindas y hermosas para mí. Ya lo que me hicieron, me lo hicieron, no puedo hacer nada. Usted sabe que en la Biblia la palabra perdón, en el original, es la palabra griega afiemi, que literalmente significa soltar o dejar ir. Eso es lo que significa perdón, soltar o dejar ir. Es por eso que Dios hoy nos invita a soltar de una vez y para siempre nuestro pasado. Dejar ir ya lo que no nos deja avanzar a lo que Dios tiene para nosotros. Afiemi. ¿Me entendió? Hermanos, perdonar no significa olvidar o justificar el daño que un día nos hicieron. Pero lo que sí hace el perdón es poder soltar el pasado y ser libres de amargura, para poder continuar nuestra vida sin la carga del pasado. Así que ojalá nosotros podamos recibir, entender y aplicar lo que Dios sí quiere para nuestra vida. Quizás hay gente que dice, yo no perdono a mi mamá porque mi mamá me regaló. Yo no perdono a mi papá porque mi papá me abandonó. Yo no perdono a mi hermana mayor porque nos maltrató cuando ni mamá ni papá estaban. Usted puede decir muchas cosas. Y créame que ha sido doloroso tal vez lo que usted ha vivido. Pero nada de eso hace que usted viva sumergido en el pasado, alimentando su dolor y daño que un día le causaron. Dice la palabra en San Juan capítulo 8, ¿sí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 8:32, si no me equivoco. Sí. Y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra, el evangelio, Jesús. Y esa palabra, esa verdad nos hace libres. Si usted y yo hemos llegado a conocer a Jesús, su evangelio, su palabra, entonces somos llamados a ser libres.
Entonces hágase una pregunta. Usted dice, yo he conocido a Jesús. Amén. Levánteme la mano, ¿quién no ha conocido? ¿Ha conocido la verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted ha conocido la verdad, pregúntese si todavía vive sumergido al pasado y al dolor que le causaron, ¿cuál es la verdad que ha conocido? ¿Será que de verdad la conoce? ¿Será que de verdad ya tuvo un encuentro con el Señor? ¿Será que ya tuvo ese tiempo de abrazarse con el Señor? Pero sigues teniendo amargura, dolor, ganas de desquitártelas. Solamente para que reflexionemos. Hermanos, nosotros no vinimos a Cristo para seguir con la misma amargura del mundo. Nosotros vinimos a Cristo para tener gozo, dice su palabra. Nosotros no vinimos a Cristo para seguir odiando como odiábamos en el mundo. Nosotros vinimos a Cristo para amar al mundo. Cuando digo al mundo, a las personas, no lo que el mundo nos ofrece, para que no se malinterprete. ¿Por qué no lo intenta? Difícilmente alguien se levante aquí y diga, pastor, mi corazón está lleno de odio, mi corazón está lleno de rencor. Difícilmente alguien lo diga, difícilmente alguien vea el Facebook y lo escriba. Pero hay gente que está en Cristo, está dentro de la iglesia y sigue teniendo odio y rencor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y termino solamente con esto. Ahora que usted ya comprendió que el perdón es tan importante, ¿cómo podemos hacer para perdonar? Se lo digo en 5 minutos. ¿Cómo puede hacer usted para perdonar? Vea lo que dice Job, capítulo 22, 2. Lo primero es reconociendo que al perdonar, al obedecer a Dios, los verdaderos beneficiados seremos nosotros mismos. Nada más. ¿Cómo hago para perdonar, pastor? Sabiendo esto. ¿Qué dice Job 22:2? ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Entonces, ¿cómo hago para poder perdonar? Reconocer que al perdonar y al obedecer a Dios, el único beneficiado soy yo. No beneficio ni al que perdono, ni beneficio a Dios, me beneficio yo. Amén. Le dije que se lo decía en 5 minutos, me quedan 4. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, lo segundo de cómo puedo perdonar es comprendiendo que para los hijos de Dios, perdonar no es opcional. ¿Usted ha oído la gente que diga, cuando yo sienta lo perdono? Nunca va a sentir. Yo nunca voy a sentir perdonar a alguien. Entonces, perdonar no es opcional, es un mandato del Señor. Punto. Y ahí está en Marcos. Lo tercero que quiero decirle, me quedan 3 minutos. Y yo le cumplo a usted. Colosenses capítulo 3. Se ríen, ya me conocen. Colosenses capítulo 3, verso 13. Usted diga, pastor, yo lo perdono a usted porque usted dice, ya vamos a terminar y nunca termina, pastor. Colosenses 3:13. ¿Qué dice? Qué lindos, pero vamos a leerlo todos, a la cuenta de 3. Hasta los que no ven van a leerlo.
A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Oiga, qué lindo se oyeron, así al unísono. Nunca se oyeron al unísono, nunca. Pero está bien, está válido, lo leímos todos. Entonces, ¿cómo podemos perdonar? Reconociendo que al perdonar, al obedecer a Dios, los beneficiados somos nosotros. Comprendiendo, entendiendo y sabiendo que perdonar no es una opción, es un mandato. Y lo tercero es sabiendo que perdonar no se trata de justicia, no está dentro de eso. El perdonar se trata de misericordia. Por eso nos perdonó el Señor a nosotros, así como lo hizo Él con nosotros. Lo justo, por eso no se trata de justicia. Lo justo era que nos castigara y nos condenara, ¿cierto? Pero tuvo misericordia de nosotros. Lo justo puede ser que usted se las quiera desquitar y se las desquite, pero no es por justicia, es por misericordia. Entonces, por misericordia a usted le va a tocar perdonar a quien le hizo daño, ¿cierto? Por eso es que de la misma forma tenemos que obrar nosotros con nuestro prójimo como obró Dios con nosotros. Y ahora sí usted puede decir, pastor, ahora sí me la puso fea. O sea, no tengo opción, no tiene opción. Usted es mandado a perdonar. Pastor, ni cuando sienta, ni cuando sienta. Usted es llamado a perdonar y punto. Pastor, pero aunque el daño haya sido tan grande, Así que se la dejo ahí para que usted reflexione y diga, debo de hacerlo. Pastor, pero yo tampoco es como que yo le desee la muerte, no. Nada más que yo no me lo trago. Sí, no es que le desee la muerte. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. No, porque no, o sea, que le pase un tráiler por encima jamás, no, pastor, que Dios lo guarde, más bien que Dios lo guarde, pero aunque honestamente, de verdad, no lo tolero, pero no. Nosotros nos engañamos con un montón de palabras, hermanos. Queremos acomodarlo, pero ¿sabe una cosa? Y con esto ya termino. ¿Cuánto me quedan? 50 segundos. ¿Sabe una cosa? Dios sí sabe lo que siente su corazón y lo que siente mi corazón. Al final, Él sí sabe. Entonces usted y yo nos podemos, mire, engañar. Pero a Dios no lo engañamos. Póngase de pie, por favor. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.